Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México para el resto del país y el resto del mundo. Eh, el día de hoy tendremos igualmente varias conferencias explosivas. Todo lo que usted quiso saber y temió preguntar sobre la inclusión. Les pedimos sean tan amables de indicarnos si la transmisión se ve bien, si se escucha bien. Por favor, háganlo con un pulgar hacia arriba, una carita sonriente o escríbanos en el chat. Muchas gracias. Igualmente, si tuvieran algún comentario o alguna pregunta, con todo gusto, los ponentes tratarán de responderla. El día de hoy comenzaremos con una mesa redonda, en la cual tendremos la participación de dos mujeres entregadas al servicio de la comunidad sorda. La primera de ellas lleva por título Tirando muros, el mejor camino hacia la inclusión, impartida y presentada por la doctora Miriam Rivera Cuellar. Miriam es consultora y comunicadora en semiología de la vida cotidiana, además de acompañar en lengua de señas mexicanas a personas sordas en procesos de psicoeducación y contención. Queridísima Miriam, bienvenida. Las cámaras y micrófonos son tuyos. Te escuchamos. Hola, muy buen día. Es un gusto y un placer encontrarme el día de hoy aquí con ustedes. Como dices, vamos a tocar un tema súper importante y vamos a hablar sobre los mitos sobre la comunidad sorda. Y yo les preguntaría, ¿alguna vez han discriminado a alguna persona sorda? Yo sé que muchos automáticamente dijeron que no, pero todos en algún momento de nuestra vida hemos discriminado a alguna persona sorda. Y esto no es por falta de conciencia, es por falta de información. Por esto, cuando comenzamos a tomar conciencia de lo que es desconocido para nosotros, damos un paso importante hacia el entendimiento de que no siempre contamos con las mejores herramientas o sobre la información suficiente sobre algún tema. Reconocer que tenemos un conocimiento limitado sobre la comunidad sorda es algo detonante que genera un cambio. Al sensibilizarnos mediante la información, abrimos un camino hacia la inclusión y el reconocimiento de la comunidad sorda. Algunos datos. La Organización Mundial de la Salud nos dice que alrededor del mundo existen 430 millones de personas con alguna discapacidad auditiva. En nuestro país, México, existe alrededor de 2.6 millones de personas con esta discapacidad, lo que equivale al 6.7% de la población, que vive así todos los días con una discapacidad auditiva. Este es un problema grave que va en aumento. Vamos a entender que la pérdida auditiva puede ser leve, moderada, grave o profunda. Y puede ser de uno o ambos oídos. Pero que además puede ser progresiva hasta llegar a ser una discapacidad total. Las personas sordas tienen una pérdida auditiva profunda, lo que significa que no escuchan nada o su audición es mínima. Y aquí te volvería a preguntar, ¿en algún momento de tu vida tú has escuchado, no sé, en tu infancia, adolescencia, juventud o ahora, a referirte a alguna persona como mira el mudo, el sordomudo, o no le hagas caso porque no te entiende, es sordo? Como sociedad, estamos acostumbrados a no cuestionarnos lo que se nos ha enseñado. Esto ha dado paso a la generación de mitos, leyendas sobre la comunidad sorda. Dentro de los mitos más comunes tenemos que los sordos no pueden hablar, que existe una sola lengua de señas para todo el mundo. Esto no es totalmente cierto. A lo largo de esta plática vamos a reflexionar sobre estos mitos teniendo una visión real e integral sobre la comunidad sorda. Por ejemplo, dentro de los mitos más comunes, o bueno, antes que nada, primero vamos a hablar sobre lo que es un mito. Un mito es una idea, creencia, que se transmite de persona a persona, de generación en generación, y que no contamos con la evidencia científica de que así sea. Esto
genera la emisión de juicios erróneos sobre una porción de la sociedad, en este caso sobre la comunidad sorda. Lo esencial es empezar a conocer a la comunidad sorda para conocer realmente cuál es su forma de comunicación y quiénes son. Imagina cuál sería tu sentir si todos los días te discriminaran, se burlaran de ti, te ignoraran y te rechazaran. Esto sin duda representa una situación muy difícil para vivir todos los días, ya sea para una persona sorda u oyente. Pero además, que nadie hable tu idioma en tu propio país. Esto representa una barrera social y emocional, creando una situación para vivir diario muy difícil para las personas, muy difícil, una situación muy difícil y muy compleja. Pero sin importar el origen de todos estos mitos, siempre la mayor herramienta es la información. Por esto, conocer a la comunidad sorda es de gran importancia para lograr una convivencia empática y provechosa para todos los miembros de la sociedad. Dentro de los mitos más frecuentes tenemos que las personas sordas son sordomudas. Esta afirmación es incorrecta. Vamos a dejar en claro que la mudez y la sordera son dos diagnósticos diferentes. El hecho de que una persona no pueda escuchar no significa o no es lo mismo que no pueda hablar. La gran mayoría de las personas sordas pueden hablar. Esto lo logran con el entrenamiento adecuado, al acercarse a los grupos de apoyo, con las terapias. Entonces, recuerda que las personas sordas no tienen afectadas sus cuerdas vocales, por lo que es muy importante que no utilicemos el término sordomudo para referirnos a ellas, ya que este término es un término discriminatorio, despectivo y menospreciativo. Otro mito muy común es que las personas sordas solamente se comunican a través de la mímica. Vamos a entender que existen muchas formas para que las personas sordas se puedan comunicar. Muchas saben lengua de señas, otras saben leer los labios, muchas más tienen la habilidad de la lectoescritura, por lo que existen muchas formas para que las personas sordas se puedan comunicar. El siguiente mito es que hay una sola lengua de señas para todo el mundo. Si la lengua de señas fuera universal y no tuviera fronteras, resultaría muy práctico para la comunidad sorda. Pero desgraciadamente esto no es así. La lengua de señas se fue creando o gestando en las comunidades de acuerdo a sus usos, costumbres, tradiciones. Luego, al paso del tiempo, se fue reconociendo como idioma. Por esto, cada país tiene su propia lengua de señas. Pero además, dentro de cada país existen diferentes regiones y la lengua de señas se va modificando de acuerdo a estas regiones. Otro mito o otro problema relacionado con la lengua de señas es que la gente lo considera que es igual a la mímica, lo cual no es cierto. La mímica y la lengua de señas comparten algunas técnicas, pero no significa que sea lo mismo. Las técnicas que comparten son el uso del espacio señante, el movimiento corporal y algunos rasgos manuales, pero no significa que sean lo mismo. La lengua de señas se rige por leyes gramaticales y tiene un amplio vocabulario y además está en constante desarrollo. Otro mito muy persistente es que la lengua de señas es una transliteración del español. Muchísimos oyentes tienen la falsa creencia que la lengua de señas es representar de un sistema de escritura a otro lo que se quiere decir, pensando que se tiene que apegar a la gramática del español y además que lleva el mismo orden. Así como están las oraciones del español, se tiene que representar lo mismo en lengua de señas. Y esto no es así. Vamos a comprender que muchas señas no tienen alguna palabra en español y hay palabras en español que no corresponden a ninguna seña.
La gramática, el orden de la gramática es diferente a la del español. La lengua de señas tiene su propia gramática. Aquí vamos a comprender que el intérprete de lengua de señas juega un papel importante, ya que es la forma o el vínculo para que exista una comunicación adecuada y correcta, tanto para las personas oyentes como para las personas sordas. El intérprete de lengua de señas es el vínculo bilingüe y bicultural que ayuda a que los mensajes se transmitan de forma correcta y clara, apegándose en ambas direcciones. Y esto es para que haya una igualdad social y también para que la comunidad sorda tenga muchas oportunidades. El siguiente mito es que la lengua de señas solamente es un deletreo de palabras. La lengua de señas es un idioma natural, como acabamos de decir, con su propia gramática, con su propio vocabulario. Muchas personas oyentes piensan que al aprenderse el alfabeto en señas y deletrearle una palabra, y deletrearles las palabras a las personas sordas, se pueden comunicar totalmente en lengua de señas. Y esto es totalmente incorrecto. Si bien es cierto que existe un alfabeto dactilológico, en el cual cada letra del idioma oral representa otra letra en el alfabeto de lengua de señas, no quiere decir que te puedas comunicar totalmente con una persona sorda en lengua de señas aprendiendo el alfabeto. Además, para las personas sordas, deletrear es pesado, lento y no les funciona mucho. A veces pueden deletrear una palabra, pero no significa que conozcan su significado, por lo cual es muy importante transmitirles la idea, darles el contexto de lo que se les quiere decir. Por esto, deletrear pues no ayuda mucho. Otro mito es que en la lengua de señas solamente se utilizan las manos. Y esto es parcialmente verdadero. Se utilizan las manos, pero además existen otros elementos que son igualmente importantes, como lo es el espacio señante, la gesticulación, los movimientos corporales. Todo esto es lo que hace o transmite la idea correcta a las personas sordas. El siguiente mito es que los auxiliares auditivos resuelven cualquier tipo de sordera. Vamos a comprender que existen diferentes grados de sordera, pero que además hay algo que se llama la audición residual. Lo que hacen los auxiliares auditivos es aprovechar esta audición residual para así poder ayudarle o apoyar a la persona. En el caso de la audición profunda, los implantes cocleares amplifican el volumen del sonido, transmitiéndolo hacia el nervio auditivo. Pero aún con auxiliares auditivos o implantes cocleares, la sordera no se revierte, persistiendo el problema para escuchar. Otro mito muy absurdo es que las personas sordas son maleducadas. Y esto es porque vamos a entender que a muchas personas no les gusta que las ignoren cuando tratan de comunicarse con alguien. Pero ¿te has detenido a pensar si la persona con la que intentas comunicarte es sorda o tiene una pérdida grave de la audición y el motivo por el cual te está ignorando es que no te escuche o no te comprenda? Entonces, cuando alguien no te haga caso, detente a pensar si es una persona con pérdida de la audición. Otro tema de gran importancia es cómo comunicarnos con una persona sorda. Existen algunas recomendaciones, como no taparte la boca ni darle la espalda a una persona sorda cuando te estás comunicando con ella. Por lo tanto, les tienes que hablar de frente, ni muy rápido ni muy lento. Tienes que hablar normal, vocalizar bien y verlos de frente. Recuerda que muchas personas sordas saben leer los labios.
Si a pesar de esto no te puedes comunicar, puedes utilizar algunos gestos o señales o escribir frases simples. Recuerda que muchas personas sordas tienen la habilidad de la lectoescritura. También otra recomendación muy importante es no hablarles en zonas oscuras. Y no hablarles en zonas oscuras y tampoco hablarles más de una persona a la vez, ya que esto las puede confundir. Sé amable, sé respetuoso cuando trates de comunicarte con una persona sorda, pero siempre la mejor forma de comunicarte con una persona sorda es la lengua de señas, y en nuestro caso, la lengua de señas mexicana. Entonces, para lograr la inclusión en la comunidad sorda, tenemos que promover el uso y el aprendizaje de la lengua de señas mexicana en entornos educativos, laborales, sociales. Aquí es donde las personas sordas desarrollan sus actividades diarias y es donde las tenemos que apoyar. También hay que incluir y capacitar a los docentes en las escuelas para fomentar el modelo educativo bilingüe, para que ellos, al tener las herramientas y los conocimientos necesarios, puedan trabajar con personas sordas y desarrollarse en un ambiente bilingüe, esto es, utilizando el español y la lengua de señas. También tenemos que hacer consciente implementar la tecnología en favor de la comunidad sorda. Esto es, utilizar sistemas con subtítulos, así como alertas visuales. Utilizar intérpretes de lenguas en fábricas, empresas, comercios, bancos, ministerios públicos, donde las personas sordas se enfrentan a grandes retos y no existe la comunicación, tanto del lado de la comunidad sorda como del lado de la población oyente. También en los hospitales, poner alertas visuales en las áreas de consulta, contar con intérpretes de lenguas de señas en las áreas de urgencias, quirófanos, hospitalización. Esto es para promover o mejorar la comunicación entre la comunidad sorda y el personal de salud. A nivel de la política, gestionar y promover leyes inclusivas que garanticen la accesibilidad y el reconocimiento de las necesidades y derechos de las personas sordas. La inclusión de las personas sordas es fundamental. Con esto garantizamos que tengan la misma igualdad y oportunidad que las personas oyentes. La inclusión requiere de un esfuerzo en conjunto con la sociedad, eliminando barreras y destruyendo mitos absurdos que existen en la sociedad y promover en las personas oyentes un lenguaje inclusivo para eliminar que les llamen sordos o que les pongan apodos o términos ofensivos. Esto es para garantizar la igualdad y eliminar mitos y estigmas sobre la comunidad sorda. La falta de información sobre la comunidad sorda alimenta mitos y estigmas que hacen difícil la comunicación y la inclusión. La inclusión requiere de educación, de respeto, de empatía y de sensibilización, eliminando términos despectivos como llamarlos sordomudos. La clave para superar las barreras sociales es la información y la empatía. Bueno, y sobre todo el respeto. La inclusión no es un favor hacia la comunidad sorda. La inclusión es una responsabilidad social que beneficia a todos, fortaleciendo la diversidad y la igualdad de oportunidades.